De la mañana con 5 minutos. Estamos nuevamente con ustedes, amables oyentes de Majestad FM, televidentes de Majestad Televisión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Estamos transmitiendo en vivo a través del internet por www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Qué gusto que nos acompañen. Les saludamos los contertulios, Alexis Moncayo y quienes habla Fabricio Vela, para actualizar un poquito la información de lo que está pasando ahora mismo en el Ecuador, en esta jornada tan compleja, tan caótica que está viviendo todo el país. Acá en el Ecuador y particularmente en la capital de la República hay algunas novedades generadas en el curso de esta mañana que las vamos a compartir con ustedes. Contertulio, ¿qué tal? Hola, Contertulio, ¿cómo vas? Muy buenos días. ¿Cómo ha sido la tónica de todos, de toda esta semana? Desde el jueves anterior estamos nuevamente enlazándonos para tratar de informarles a ustedes de primera mano de todo lo que está sucediendo ahora mismo a nivel nacional y sobre todo lo que ocurre acá en la capital de la República cuando ya han llegado los indígenas desde distintas zonas del país, tanto desde el norte, la provincia de Imbabura, como también desde el centro del país, provenientes de Chimborazo, de Bolívar, de Tungurahua, de Cotopaxi. Contertulio, hace pocos minutos nomás veíamos cómo un buen número de ciudadanos indígenas se movilizaban por aquí por la avenida 6 de diciembre. A esta hora informarles que se encuentra totalmente desactivado, fuera de operación, el servicio de transporte metropolitano, el servicio de transporte municipal. Hace pocos minutos la empresa de transporte del municipio de Quito ha confirmado esa noticia. Más adelante estaremos, Contertulio y amigos, estableciendo contacto con la autoridad para que nos informe el porqué de la decisión. Obviamente, aquí, por ejemplo, que fue la avenida 6 de diciembre utilizada para el traslado de los indígenas que llegaron desde el norte del país, es obvio que Lecovía iban a tener que cerrar las operaciones. Ahora mismo las estaciones están completamente cerradas. Hay problemas para que la gente pueda movilizarse, desde luego. Hemos visto a muchísimos ciudadanos que están en baldes de camionetas, utilizando otros servicios y plataformas también tecnológicas para poder movilizarse, porque hay obviamente pocos taxis a esta hora circulando en la ciudad. Claro que sí. Quiero alertar también a la audiencia, gracias la retransmisión del portal de noticias ecuadorinmediato.com, que se suma justamente con la señal de radio online. Estamos transmitiendo, siendo retransmitidos ahora mismo por ecuadorinmediato.com radio. Saludos y particularmente a su director, el doctor Francisco Herrera Arauz. Ratificamos la información que se acaba de generar en el sentido de que están suspendidos todos los circuitos del transporte municipal, tanto el trolebús cuanto la ecovía en ambos sentidos. Están suspendidos los circuitos del transporte municipal. En instantes estaremos estableciendo justamente un contacto con Darío Chávez, gerente de la empresa pública de pasajeros de Quito, para un poquito generar algunos detalles en torno a este tema que evidentemente ya pues provoca algunas complicaciones para seguramente muchos de los quiteños y de quienes residimos acá en la capital, complicaciones para poderse desplazar hasta sus hogares, por ejemplo, en este caso, o hacia otros sitios, tomando en cuenta además que el transporte privado, el transporte comercial, está en una condición de irregularidad. No se ha podido normalizar justamente la situación del transporte, Contertulio. Así es, hemos visto nosotros aquí afuera de la estación cómo los ciudadanos están teniendo muchos problemas para poder movilizarse. Algunos que salieron temprano a trabajar y se encontraron con que sus oficinas o sus empresas finalmente terminaron cerrando la puerta. Hace pocos minutos les relatábamos que
importante grupo de ciudadanos indígenas transitaban por aquí, por los exteriores de la radio, y los negocios, las tiendas, los locales comerciales, pues se vieron obligados obviamente a cerrar sus puertas. Temprano también veíamos algunos incidentes sobre la avenida 12 de octubre, en los exteriores de la Universidad Católica acá en Quito, como varios manifestantes estaban lanzando piedras y agrediendo a los conductores que temprano estaban en esa zona, en los alrededores de la PUCE. Con Tertulio, un comunicado de parte de la Corte Nacional de Justicia, con firma de la presidenta del organismo, Paulina Aguirre, dice: la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, como máximo órgano de administración de justicia ordinaria del país, a través de su presidenta representante de la función judicial, hace un llamado a la ciudadanía a respetar el Estado de Derecho y el poder constituido. Las y los jueces del país, como garantes de la democracia, actuarán en el ámbito de sus competencias para proteger la institucionalidad y la seguridad jurídica del país, en el marco de la Constitución, la ley y los tratados internacionales, así como los derechos humanos de todos los ciudadanos y de quienes cumplen con las tareas de velar por el orden público y jurídico del Ecuador. Este comunicado suscrito por la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, la doctora Paulina Aguirre. Correcto. ¿Lo tenemos ya? Ok, vamos a establecer rápidamente un contacto telefónico con Darío Chávez. Él es el gerente de la empresa de pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cómo le va, gerente? Alexis Moncayo, y quien le habla, Fabricio Vela, les saludamos. Este es un reporte especial del informativo a primera hora de Radio Majestad FM. Queremos un poquito ampliar detalles sobre esta decisión de suspender de forma total el sistema de transporte municipal acá en la capital. Bienvenido, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, qué gusto. Bueno, debo manifestar que al momento se acabó de suspender las operaciones en el sistema trolebús, igualmente en el sistema Ecovía, debido a la falta de garantías de la circulación. Tengo entendido que hay manifestantes que vienen ingresando por la parte norte de la ciudad, en el cual eso nos interrumpe la circulación de nuestras unidades. De igual manera, en la parte sur y sobre todo en el centro de la ciudad que tenemos bloqueado, no podemos pasar con nuestra flota. Por lo tanto, se ha tomado la decisión de suspender las operaciones del servicio de transporte público municipal. Correcto. Estamos hablando básicamente del trolebús y de la Ecovía, ¿verdad? Así es, de los corredores municipales. Ya, ¿qué pasa, por ejemplo? No sé si usted nos puede brindar información sobre los corredores occidentales, por ejemplo, el corredor central norte que recorre la Avenida América y la Avenida de la Prensa, más allá de que entiendo no es un corredor municipal, pero no sé qué detalles tienen ustedes al respecto. Bueno, de lo que tenía conocimiento, el corredor central norte es un corredor privado y al momento se encontraba parcialmente habilitado. Tengo conocimiento que debido a las circunstancias de pronto de la situación de la ciudad, posiblemente nuevamente se vuelva a suspender, pero de lo que tengo conocimiento, el momento está circulando el central norte. Lo que es del occidental está suspendido. Correcto. ¿Esta suspensión es, digamos, total y es definitiva para todo el día, o es posible que en horas de la tarde, evaluando la situación, ustedes puedan reanudar las operaciones de los corredores municipales? No es total, todo dependerá de la situación, de cómo se presente en el transcurso del día. Si las manifestaciones son sobre todo intensas y no permiten la circulación, obviamente tendremos que suspender la totalidad. Pero si se presentan garantías y hay circulación, nuevamente retomaremos los servicios. Correcto. Esta era la información que necesitábamos precisar con nuestro invitado. Gracias por habernos atendido. Muy gentil. Gracias. Al gerente de la empresa de pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito, Darío Chávez, que justamente nos informa, nos reporta esta situación, la suspensión total del servicio del transporte municipal en el Distrito Metropolitano de Quito. Damos y pasamos revista a lo que publican a esta hora los medios de comunicación. Indígenas bloquean vías y con amenazas hacen retroceder a vehículos en Quito. Así reporta diario El Universo. Tapados con cobijas y en medio de desayunos improvisados, indígenas que llegaron a Quito y se ubicaron con sus camiones en los alrededores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana al norte de la ciudad, iniciaron el cierre de vías. Por ejemplo, al momento es imposible circular hacia el norte o hacia el sur por la intersección de la Avenida Patria y 12 de octubre y Ventimilla. Amenazas verbales de indígenas cubiertos del rostro y de otros que no lo están, con palos con puntas y maderas rotas contra todo conductor de vehículo que no pliega al paro. Así relata a diario El Universo lo que está sucediendo en las calles de Quito. Pero mira tú lo que hace un momento veíamos con Tertulio a través de las redes sociales,
del ex prefecto de la provincia de Zamora, ex legislador también por el Pachacutic, Salvador Quispe, y uno de los líderes históricos del movimiento indígena y de la CONAIE. Él decía que dentro de esta movilización, a propósito de una serie de rumores, de conjeturas, de hipótesis que se han ido formulando durante las últimas horas de estos días, sobre el vandalismo, sobre los saqueos, sobre las irrupciones violentas a determinados lugares, Salvador Quispe, específicamente con lo que tiene que ver a la irrupción el día de ayer en la noche en las instalaciones de la Contraloría, en sus redes sociales hablaba de que se trata de infiltrados. Concretamente sus palabras son de que se trata de militares vestidos de civiles. Eso es lo que ha publicado en sus redes sociales el ex prefecto de Zamora, con quien estamos tratando a esta hora de establecer algún contacto. Ojalá nos responda. Hemos llamado a sus números telefónicos, hemos enviado mensajes para ver y confirmar esta versión, porque por un lado tenemos tanto la versión del gobierno como la del contralor Pablo Celi, que como veíamos en horas de la mañana en el video que les pudimos ver y escuchar, acusaba de grupos y de bandas organizadas que estarían detrás de la obtención de documentos de investigaciones que están en marcha en la Contraloría. Ahora Salvador Quispe, prefecto de Zamora, advierte que se trata de militares vestidos de civiles. Ojo, esta es una declaración de Salvador Quispe. Por si acaso. No es ni de este espacio ni de estos periodistas, por si acaso. Sí, es una declaración de Quispe. A ver, algunos detalles, información de primera mano que ya se recogen por parte de colegas periodistas que cubren en la ciudad de Guayaquil las actividades de las autoridades del gobierno nacional. El periodista de Coavisa, Lenin Artieda, posteó hace pocos minutos que el gobierno anuncia que una comisión integrada por representantes de la Organización de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana dialogará con los manifestantes para intentar llegar a consensos. De esto, en el curso de esta mañana, ya listemos por favor la declaración de la ministra de Educación. Ya la ministra de Declaración, Montserrat Kramer, en este espacio de noticias se había referido a la posibilidad justamente de establecer algún nivel de mediación, aprovechando la presencia de los representantes de la Organización de las Naciones Unidas. Según pues el tuit del periodista Lenin Artieda, a esta mediación de la ONU se sumarían pues miembros de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que eventualmente podrían sentarse o liderar una negociación, una conversación entre autoridades del Ejecutivo y aquellos sectores cuyos líderes se encuentran justamente encabezando esta movilización de carácter nacional. De igual manera, la cuenta del canal de televisión Ecuavisa recoge declaraciones del ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, quien ha dicho: en el momento en que haya las condiciones necesarias para que no exista un derramamiento de sangre, el presidente de la República volverá a la ciudad de Quito. Estas son declaraciones formuladas justamente por el ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Andrés Michelena, a propósito de la decisión adoptada el día de ayer por el presidente Lenín Moreno de trasladar las actividades del gobierno hasta la ciudad de Guayaquil por un tema de seguridad, amparado en el numeral 3 del artículo 165 de la Constitución, que establece justamente las diferentes prerrogativas relacionadas con la emisión de los estados de emergencia. Le tenemos ya a la ministra Kramer. Vamos a escuchar justamente un extracto de lo que nos dijo en la mañana la ministra de Educación, Montserrat Kramer, a propósito de la mediación. Miren ustedes cómo en este espacio ya la ministra de Educación adelantó esta posibilidad que aparentemente se ha confirmado a través de la representación de Naciones Unidas en el Ecuador y también delegados de la cúpula de la Iglesia Católica, de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Escuchemos a la ministra Montserrat Kramer. Las Naciones Unidas han convocado para iniciar un proceso de mediación en el que van a participar universidades, la AME, diferentes grupos de industriales, de producción, intelectuales y por supuesto el gobierno también ha aceptado participar en este proceso de diálogo y mediación que creo que va a ser por supuesto muy fructífero y efectivo. Correcto, ahí tenemos. Yo le había adelantado a la ministra, sí, ¿no? Confirmaba en horas de la mañana la ministra esa posibilidad de que organismos internacionales, así como la Iglesia Católica también, puedan intervenir en este conflicto, una suerte de mediadores para poder sentarse en una mesa de conversaciones entre los manifestantes y quienes están liderando ahora mismo las protestas en contra de las medidas económicas y el gobierno nacional. Por acá recogemos más información con Tertulio.
Diario El Comercio publica militares y boinas rojas y vehículos blindados del ejército en el Palacio de Gobierno. Vehículos blindados del ejército ingresaron la noche de este domingo, 6 de octubre, al centro histórico de Quito, cuando rige un estado de excepción que otorga tareas especiales a las Fuerzas Armadas en Ecuador. Los blindados son unidades motorizadas Urutu EE-11 de fabricación brasileña, diseñados para traslado de personal militar, que cuentan con una escotilla y pueden ser usados como equipo de defensa con la adaptación de armamento antiaéreo. Diario El Comercio verificó desde las 21 horas de este domingo anterior que 2 de esos vehículos militares se aparcaron sobre la calle de Chile entre García Moreno y Benalcázar. Eso a propósito de la presencia de estos famosos vehículos, de que si eran blindados, no eran blindados, claro, si eran tanquetas, no eran tanquetas, a partir de la entrevista que diera el ministro de Defensa, ¿no? Yo digo, al final del día, el nombre es lo de menos, ¿no? Refleja y es un mensaje el que se envía a la sociedad en torno a la presencia de esas unidades, de esos automotores. Les cuento, igualmente, citamos la fuente, gracias, me la comparte la colega Belkis Sánchez. Lenin Artieda igualmente postea, el periodista de Coavisa está cubriendo el desarrollo de los hechos en el gobierno zonal de Guayaquil, en la avenida Francisco Orellana, en la Kennedy Norte. En el norte de Guayaquil, allí se encuentra la sede del gobierno zonal. El presidente Lenín Moreno acaba de llegar al edificio del gobierno zonal de Guayaquil y está previsto que brinde declaraciones a la prensa. Veamos qué va a decir el presidente de la República en torno a la evolución de la situación política que al momento enfrentamos aquí en el Ecuador. Decirles además que se anuncia para las 12 horas, hay una convocatoria de la Defensoría del Pueblo del Ecuador a la reunión que mantendrá el defensor Freddy Carrión con el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador y representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Arnud Peral, para dialogar sobre la crítica situación de violencia que vive el país y las vulneraciones a los derechos humanos. Esto se anuncia para el día de hoy, martes 8 de octubre, a partir de las 12 horas, compartido por la Defensoría del Pueblo contra el Pueblo. Muy bien, revisamos las publicaciones últimas de la Agencia Metropolitana de Tránsito, que dice hay presencia de manifestantes sobre la Morán Valverde en el puente de Guajaló, en el sur de Quito. Existen agresiones a vehículos que circulan por el lugar, tomar precauciones. Ya lo que decía el contertulio hace un momento, la empresa de transporte de pasajeros informa que tras 6 días de paro nacional, todos los circuitos se suspenden, se cierra la operación tanto del trolebús como de la ecovía en ambos sentidos. Tenemos por acá también que se registra presencia de manifestantes sobre la avenida Maldonado, el sentido sur-norte, llegando al sector del Recreo. Marcha sobre la Galo Plaza Lazo y Ramón Borja, sentido norte-sur, tomar precauciones. Esta es la información que va actualizando en su cuenta de Twitter la Agencia Metropolitana de Tránsito. También se registraban cierres de vías en la avenida Maldonado, sector Caupicho, donde vemos todavía hay llantas que están quemándose en medio de la calzada. Correcto. La periodista Adriana Novoa, del portal Primicias, publicó también hace minutos, y esas son las cosas que lamentablemente están ocurriendo ahora mismo. El trabajo de los medios de comunicación. Reporta Adriana, el equipo de Coavisa es escoltado por los indígenas fuera del ágora de la Casa de la Cultura, donde están reunidos sus dirigentes de la CONAIE. Es decir, entiendo yo por esta publicación que los indígenas no han permitido que los representantes de este medio de comunicación, y no sabemos qué habrá pasado con nosotros, colegas de los medios, pero cita la situación de los colegas de Coavisa que son escoltados por los indígenas fuera del ágora de la Casa de la Cultura. Hay dificultades para la cobertura en este momento, ¿no? Sin duda, lo hemos visto desde la semana pasada con Tertulio y amigos, que los periodistas han tenido serios problemas, han tenido que enfrentar agresiones de todos los bandos, ¿no? Sí. Vimos la semana pasada cómo policías arremetían en contra de la prensa, y hemos visto también en las últimas horas cómo periodistas eran golpeados y eran amedrentados por parte de los manifestantes, así como se han registrado también agresiones de parte de la fuerza pública en contra de ciudadanos y agresiones de parte de ciudadanos que se manifiestan en contra de miembros de la fuerza pública. Esto no es aquí no hay ganadores y perdedores, aquí no es que porque son periodistas o porque son policías, no, acá finalmente ciudadano que resulte agredido, sea periodista, sea policía, o sea militar, o sea manifestante, termina siendo un perjuicio, ¿no? Aquí no hay ganadores y perdedores. Este es un momento sumamente delicado, por eso posteábamos hace minutos nomás en nuestras redes sociales, tanto
de la cuenta de A Primera Hora como de los dos periodistas que hacemos este programa, un llamado a la paz, a la calma, no solo a quienes hoy se están manifestando, sino también a la clase política, al periodismo, a quienes hacen opinión pública, a bajar un poco el tono para que las cosas puedan volver a la normalidad, que finalmente las dos partes que ahora se encuentran en disputa puedan sentarse, llegar a un punto intermedio de resolución del conflicto, porque como van las cosas y como se están manejando los discursos de parte de algunos actores con tertulio, es simplemente seguir echándole leña al fuego, seguir echándole combustible al fuego que por ahora no se apaga, ¿no? Por ahora sigue la cosa incrementándose. Claro que sí. Por acá teníamos también algunas alertas de lo que está pasando en la región amazónica. Se están tomando las estaciones de bombeo de crudo en Sucumbíos. Varios campos tienen que apagar pozos. Esto genera no solo pérdidas económicas inmensas al país, daña la continuidad en la operación de los pozos. Ese es el reporte que hemos recibido. A propósito de eso, el Gobierno Nacional y la SECOM ha emitido el siguiente boletín. Por favor. Petroamazonas, empresa pública, estima pérdidas de 165,000 barriles de petróleo por día debido a las medidas de hecho en la región amazónica. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables informa que las operaciones en 3 bloques petroleros operados por la empresa pública Petroamazonas EP, ubicados en las provincias de Orellana y Sucumbíos, no han podido ser restablecidas en su totalidad debido a condiciones de inseguridad presentes en la zona. La estatal petrolera estima que de mantenerse esta medida, las pérdidas de producción petrolera alcanzarán los 165,000 barriles de petróleo por día. La tarde de ayer, lunes 7 de octubre, personas ajenas a la operación ingresaron de manera violenta a las instalaciones de Petroamazonas en Sacha y obligaron al personal a suspender las operaciones de la red de oleoductos del distrito amazónico y paulatinamente apagar las estaciones Sacha Central, Sacha Sur y Sacha Norte sin que hasta el momento se haya podido restablecer la producción. La estatal petrolera estima que si las medidas se mantienen, las pérdidas de producción para este campo bordearán los 72,500 barriles de petróleo. En el bloque 57, Libertador, provincia de Sucumbíos, los campos Arazá, Atacapi, Pichincha, Secoya, Shuara, Xuxufindi y Pacayacu se encuentran apagados. Se prevé que la pérdida de producción en este bloque alcanzarían los 13,300 barriles. En el bloque 61, Auca, Orellana, los campos que suspendieron sus actividades fueron Chonta Este, Chonta Sur, Cononaco, Armadillo, Auca Sur y Culebra, estimándose una pérdida de producción de 79,500 barriles de crudo por día, si no se puede arrancar la operación en las siguientes horas, debido a problemas detectados en varias centrales de generación eléctrica de la región amazónica. Se han restado 29,7 megavatios de potencia al sistema eléctrico interconectado petrolero, lo que también compromete la capacidad operativa de Petroamazonas. Este es un boletín, información oficial de parte de la empresa pública Petroamazonas y de la Secretaría de Comunicación. Correcto. Esta mañana también se pronunció Jaime Nebot. Jaime Nebot Saadi, el líder del Partido Social Cristiano, exalcalde de Guayaquil, tuvo un pronunciamiento la semana anterior cuando se generó pues ya la instrumentalización de las medidas económicas que tienen que ver con la eliminación de los subsidios a las gasolinas extra y Ecopaís y al diésel para uso automotriz. Esta mañana Nebot se dirigió al país a través de varias radios de Guayaquil. Escuchemos un extracto de lo que dijo el líder social cristiano en torno a la situación social que en el momento vive la República. Vamos con Jaime Nebot. Guayaquileñas y guayaquileños de nacimiento y de corazón, unidos, juntos, hemos trabajado durante muchísimos años para rescatar a Guayaquil del abandono, de la miseria y del caos, y convertirla en una ciudad próspera, donde todos estamos orgullosos de vivir. Desgraciadamente, en estos momentos, todos nuestros logros peligran. Individuos ecuatorianos y extranjeros, pero totalmente ajenos a nuestra ciudad, intentan desde anoche tomársela para caotizarla y realizar actos vandálicos que atentan contra vuestra seguridad y vuestros bienes. Este no es momento para fiestas, que ya las empañaron, pero nada ni nadie podrá impedir que conmemoremos y mantengamos nuestra libertad de la mejor de las maneras, defendiéndola a todo trance
y con todas nuestras fuerzas. Otra vez, tenemos que demostrar que somos libres y valientes y que no vamos a permitir la destrucción de Guayaquil, ni ofensas a nuestra dignidad, ni que se interrumpa nuestro ritmo de trabajo creador. Celebro que muchos tengamos la misma iniciativa, pero debemos coordinar entre nosotros para ser eficientes y suficientes. Solo así tendremos éxito en esta noble misión. No se alarmen, pero manténganse alerta. Estarán informados por esta vía de las acciones conjuntas que se están organizando para impedir que los vándalos logren su miserable propósito. Ecuatorianos todos, con respeto y sin ser entrometido, me permito decirles, juntos podemos, más allá de nuestras diferencias, defendamos unidos la democracia, la paz, la libertad, nuestras ciudades, nuestras familias y nuestros bienes. ¡Viva el Ecuador y viva Guayaquil, carajo! Muy bien, ahí está la declaración de Jaime Nebot. Creo que hay que matizar con tertulia la declaración de Nebot. Muy al estilo de Nebot, ¿no? Sí, pero hay una parte que no me gusta. O sea, Nebot empieza a hablar de Guayaquil, que hay que defender a Guayaquil cuando tenemos una crisis nacional. La crisis social que estamos viviendo es una crisis nacional. No se circunscribe solamente a Quito. No es que Guayaquil es una isla aparte. Guayaquil es parte del Ecuador. Entonces, cuando yo escucho declaraciones de dirigentes políticos, como en este caso, lo que acabamos de escuchar de Nebot, me invitan a pensar, a ver, solamente defendemos Guayaquil y nos olvidamos del resto del Ecuador. Eso por un lado. No sé, me quedé con esa sensación. Yo me quedé con esa sensación. Sí, pero yo creo que no habría que sorprenderse tanto porque, digamos, ha sido la actitud casi siempre del abogado Nebot. Yo a ratos noto que sigue siendo un discurso sumamente sectario. Coincido contigo que en estos momentos hay que ampliar la visión. No se trata únicamente de Guayaquil. Hoy habla de Guayaquil Nebot porque el presidente Moreno ha decidido trasladar la sede de gobierno hasta el puerto principal. Anticipar el tema de las fiestas, ¿no? Decía, hoy no es momento para fiestas y mira tú que ha coincidido esta paralización y esta protesta en contra de las medidas económicas con la etapa de fiestas por la independencia de la ciudad. Está suspendida la parada militar, ¿eh? Están suspendidos algunos actos públicos. Esto, obviamente, y yo también me pongo a pensar, me pongo en los zapatos de las autoridades porteñas, implicará también una serie de pérdidas económicas, resignaciones de carácter comercial para la ciudad de Guayaquil, que espera en sus fiestas recuperar un poco también su economía. Entonces, sí, pero coincido contigo plenamente en el hecho de que sigue siendo un discurso completamente sectario. No sé si se le podría catalogar también de divisionista, ¿no? Porque me parece que hay algunos matices de esta situación que yo no sé si tú has identificado en redes sociales, pero yo sí me he encontrado con una serie de mensajes y de publicaciones profundamente racistas y clasistas, tratando de deslegitimar la marcha porque son indígenas, de deslegitimar la marcha porque son pobres, de deslegitimar la marcha porque como son indígenas además es gente que no tiene educación. O sea, ese tipo de cosas nos hemos encontrado en redes sociales, de gente que ni de creer, de gente que en las movilizaciones indígenas anteriores estaba junto al pueblo indígena y que ahora se convierte en detractores de este sector de la sociedad. En estos días se ha convocado a lo que se denomina una marcha blanca también. Conversábamos en horas de la mañana de que quienes antes se convocaban con banderas negras, ahora llaman a una marcha blanca en contra de la manifestación del pueblo indígena. Yo creo que hay que ir, insisto, y por eso nuestro llamado a la paz, al diálogo, a la tranquilidad de esta jornada de día martes. No podemos seguir fomentando el odio entre ecuatorianos, no podemos seguir fomentando el odio de clases, no podemos seguir hablando mal del otro por que se nos ocurre sin argumentos con tertulio. O sea, ahora hablamos mal de los indígenas. La semana pasada estábamos hablando mal de los transportistas, que esos matan en las carreteras, que no brindan un buen servicio, que son malos, que todo lo que hacen está mal, que es negativo, etcétera, etcétera. Hoy estamos viéndoles todos los peros a los indígenas. Al principio de la semana anterior estábamos hablando pestes como sociedad de los burócratas.
¿no? Diciendo que son vagos, que son holgazanes, o sea, ya paren la mano, o sea, y sobre esto, insisto, el llamado a la opinión pública, a los actores políticos, a los legisladores, a los alcaldes, a los prefectos, a quienes gobiernan, a los ministros, a los periodistas, como ciudadanos en general. O sea, pongamos un poco de parte y bajemos del tono a la discusión, bajemos del tono de la bronca y de la pelea, porque no estamos construyendo comunidad, no estamos construyendo sociedad. No sé si a ti te pasa y tienes ese mal sabor de boca de cómo estamos encontrándonos de esos mensajes tan negativos ahora. Totalmente. O sea, yo ayer, y quiero contarles algo, no voy a ser infidente, yo estaba en un chat de mi barrio, y ayer los mensajes totalmente xenófobos contra, por ejemplo, venezolanos, colombianos, extranjeros residiendo acá en el Ecuador, y las cosas que se dicen, esa actitud de odio, esa animadversión que tiene un segmento de la sociedad sobre otro segmento de la sociedad. Créame, ayer me salí de ese chat, porque eso que está pasando, eso que se siente en las redes, eso que se siente en las calles, es una actitud de absoluta intolerancia. Lo que está pasando con los propios trabajadores de la comunicación, y yo sí quiero separar las cosas, ¿no? Y quiero pedir a la audiencia, quienes nos están escuchando y que nos están viendo, muchas veces agreden, y ha pasado, están agrediendo a periodistas, están agrediendo a camarógrafos, están agrediendo a fotógrafos, están agrediendo a trabajadores de la comunicación, señores. Los periodistas, los fotógrafos, los camarógrafos, cuando ocurren este tipo de episodios, estamos en la primera línea, estamos casi en la línea de fuego, entre quienes se manifiestan y quienes lo repelen. Estamos ahí en la mitad. Y procuramos captar y arriesgamos también nuestras vidas cuando estamos desarrollando justamente la cobertura periodística de este tipo de situaciones. Los trabajadores de la comunicación, reporteros, fotógrafos y camarógrafos, no somos quienes dictamos las líneas editoriales en los medios de comunicación. Es injusto lo que le pasó ayer a Andrea Orbe, que fue agredida por manifestantes desaprensivos en el sector de Calderón. Andrea, siendo una dama, un ser humano y una comunicadora, Andrea fue jalada, Andrea fue empujada, fue vejada por parte de desadaptados en la parroquia Calderón al norte de Quito. Hay casos en los cuales camarógrafos y periodistas también han sido empujados, amenazados, insultados por parte de manifestantes. Hay también otro tipo de casos, y estos casos se han viralizado en estas redes sociales. Pero digo, reflejan estos ejemplos el estado de cosas que estamos viviendo como país. La intolerancia, una suerte de intolerancia la que estamos viviendo ahora mismo en el Ecuador. O sea, paremos la mano, bajemos un poquito las tensiones. Vilma Andrade está con nosotros, correcto. Vilma Andrade está con nosotros vía celular. Le hemos contactado a la legisladora de Izquierda Democrática, quien forma parte del Bloque de Integración Nacional BIN, porque necesitamos también un pronunciamiento de una legisladora en función de lo siguiente. En esta mañana, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, a quien públicamente le hemos hecho un llamado a lo largo de estas horas, porque no entendemos por qué la Asamblea no ha sido convocada para emitir algún tipo de pronunciamiento institucional sobre la crisis social que vive el país. Esta mañana, en una entrevista con el portal internacional BBC Mundo, el presidente Litardo ha señalado que la Asamblea está buscando un lugar para convocar una sesión y que los legisladores debatan la crisis que al momento enfrenta la República. A Vilma Andrade le preguntamos justamente cómo mira ese panorama. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla Fabricio Vela desde el informativo a primera hora de Majestad FM. Legisladora, le escuchamos. Muchísimas gracias. Buenos días. Un saludo afectuoso a todo el país. Yo quisiera empezar señalando que rechazamos estos actos violentos, estos actos delincuenciales y en algunos casos actos criminales que se han producido atacando los bienes públicos, los bienes privados. Pero sí destacamos que no se debe confundir y hay que tener claro que la protesta indígena, del movimiento indígena nunca ha sido violenta y que esos elementos que están infiltrados o delincuentes que tratan de causar el caos no pueden ser confundidos con el genuino reclamo de quien está ejerciendo el derecho realmente a la protesta. Y en eso creo que tenemos que identificar todos, ayudar, como lo han hecho los propios indígenas del día de hoy, a sacar a infiltrados de sus filas. Debemos hacer todos realmente un rechazo a lo que está ocurriendo. Respecto a la asamblea, mire, me llamó la atención que no fuéramos convocados el día de ayer. Yo estuve todo el día en la asamblea, el día de ayer estuvimos trabajando porque estamos revisando quienes hemos propuesto reformas al Código de la Democracia
que nos apoyen y que ayude a que sea un instrumento realmente para fortalecer la democracia y para fortalecer a las organizaciones políticas y evitar que suceda lo que ya conocemos como llamado arroz verde. Eso hemos estado trabajando, pero desgraciadamente ustedes saben, ya en la tarde tuvimos que ser de alguna forma sugeridos que nos retiremos de la asamblea a las 3 de la tarde. Y ayer y en la noche, ustedes conocen, la asamblea ha sido, o al menos hubo un intento de tomarse la asamblea. Creo que el lugar más seguro, de hecho, es la propia asamblea. Es la propia asamblea. Yo me he estado tratando de... Asambleísta, ¿usted cree que el presidente Litardo debe convocar a sesión en la propia sede del Parlamento? Claro, si es que se quiere hacer una reunión, de hecho, una sesión ordinaria, porque ustedes recuerdan, ya no hay la figura de sesiones extraordinarias dentro de los periodos ordinarios. Entonces, si es que se quiere convocar, tendría que hacerse al propio Palacio Legislativo, porque lógicamente contando con el resguardo suficiente para que se pueda llevar adelante. Sin embargo, ahora como están las medidas, yo me pregunto, ¿cómo está la situación en general en el país? ¿Cómo pueden llegar los asambleístas de Zamora? Que yo conozco a compañeros de mi bancada, como el asambleísta Helio Peña, él viene siempre en su vehículo y se toma de 10 a 12 horas en un horario normal y con una situación normal para venir desde Zamora acá. ¿Cómo puede llegar cuando sabemos que las vías están cerradas? O sea, sí es un poco no haberlo hecho enseguida. Yo creo que es un error. Se podría haber convocado, aunque tal vez ni siquiera ayer. Éramos muy pocos los asambleístas que estuvimos en la asamblea, porque las condiciones realmente de movilización han sido prácticamente nulas en el país. Ahora, si se lograse concretar la sesión extraordinaria de la que estamos hablando, asambleísta Andrade, ¿cuáles son los temas urgentes que debe tratar en esa sesión la asamblea? Bueno, yo creo que primero de esperar, hasta ahora no han llegado las medidas económicas, que yo sepa hasta este momento, porque hasta ayer en la noche no llegaron. Y hoy en la mañana he revisado el correo y no están todavía, ¿no es cierto? Eso ha sido un tema pendiente. Pero lo otro, sí también hay que decirlo, no puede prestarse la asamblea a temas desestabilizadores como se ha intentado. Ustedes recuerden, la semana pasada prácticamente hubo que hacer muchos esfuerzos para que se pueda iniciar la asamblea, porque es increíble, y hay que decirlo, que quienes en algún momento propiciaron la criminalización de la protesta, quienes pusieron en las normas que hasta una falta contra la autoridad podría llevarse detenido, quienes llevaron presos a dirigentes indígenas, los apresaron y los persiguieron, ahora pretendan decir que son demócratas y defiendan los derechos humanos. Hay una contradicción justamente de los asambleístas de la Revolución Ciudadana en su actuación. Entonces también hay que tener realmente posiciones muy claras respecto a lo que va a discutir la asamblea y cuál va a ser la posición respecto a lo que está ocurriendo en el Ecuador. Es que ahí hay algo que no me queda del todo claro. Entonces, si de momento todavía no llegan las reformas económicas, tributarias urgentes y laborales a la asamblea, si no hay un paquete legal de reforma que trabajar, entonces, ¿qué es lo que va a tratar la asamblea? ¿Para qué la necesidad de reunirse de manera urgente? No me queda del todo claro eso, asambleísta. Sí, efectivamente, para mí tampoco, porque sí hay cosas que están pendientes. O sea, de hecho tenemos normas que están en curso y están en el debate, y ustedes conocen, hay varios textos que han pasado el primer debate, que tienen inclusive ya de llegar a la votación en el segundo debate. Sí podríamos trabajar en eso, pero la situación que está viviendo el Ecuador, yo creo que no permite en este momento digo, la movilización de los asambleístas hacia la ciudad de Quito. No encuentro, no sé cuál, he escuchado solamente las declaraciones del presidente Litardo decir que se está buscando un sitio que tenga alguna seguridad. No sé cuál será y cuál sería claro que tenemos que debatir el tema de lo que está ocurriendo en el Ecuador, pero tenemos que tener claro que nosotros no tenemos ni la potestad legal ni constitucional para mover las medidas. Esas son atribuciones del Ejecutivo, ya las medidas están tomadas. Lo lamentable es que
Se tomaron estas medidas a pesar de que ustedes recuerden, cuando aprobamos el presupuesto general del Estado y el plan plurianual, no se contemplaba medidas de impacto porque estaban hechas en base a un precio referencial del petróleo favorable, que eso se ha mantenido. Si estas medidas se dan, precisamente que nos digan entonces cuáles son las compensaciones que se dan directas, que lleguen realmente a los campesinos, a quienes están realmente los que van a asumir sobre sus hombros las medidas y el resultado realmente que tiene que darse, de hecho, la subida de todos los precios. Ahora, otra cosa que a mí me sorprende y mucho es que durante la semana pasada un tema en el que fue persistente el presidente de la Asamblea, César Litardo, es en decir que ojalá el gobierno se apure en el envío de las reformas tributarias y laborales a la Asamblea. Si ahora mismo tenemos activada una manifestación y una protesta por las medidas económicas, el alza de los combustibles a raíz de la eliminación de los subsidios, que vemos ha impactado ya directamente en el costo o va a impactar en el costo de los pasajes, de los fletes y por ende de los servicios y los productos. ¿Qué va a pasar después, asambleísta, cuando llegue hasta el Parlamento una reforma que en el ámbito de lo laboral plantea la flexibilización y el retroceso de los derechos de los trabajadores? Ahí creo que vamos a tener una suma de problemas y se va a ahondar todavía más la movilización. Pero claro, eso va a ser un elemento adicional, pero tenemos que estar absolutamente conscientes que si las medidas se envían tendrán que ser analizadas con absoluta responsabilidad. Y hemos sido claros tanto en la bancada cuanto lo señalo como Izquierda Democrática, que nosotros no vamos a aceptar que realmente hay una regresión de derechos. Tener una apertura, sí, para que se analicen las medidas y para que en los temas laborales entendamos de que el sector turístico, el sector agrario sufren realmente inconvenientes y hay que tener tal oportunidad para jornadas distintas. Pero eso que nos lleve realmente a que se pierda muchos de los derechos que no han sido alcanzados sino a través de luchas y a través de mucho esfuerzo del sector trabajador y en general de los empleados. Yo incluyo a los empleados públicos que tienen y que hay muy buenos, que no se los puede maltratar a hacer aparecer como que son ociosos o vagos o que en realidad no están cumpliendo sus funciones. Yo creo que hay que analizar perfectamente las medidas. De acuerdo a eso tendremos el pronunciamiento, pero ahorita todo es especulaciones porque no sabemos del contenido realmente de las mismas. Asambleísta Vilma Andrade, estamos dialogando con Vilma Andrade, asambleísta de Izquierda Democrática, quien integra la bancada de Integración Nacional. A ver, tengo conocimiento, entiendo que usted es parte del grupo de los derechos humanos de la Asamblea y le quiero pedir un pronunciamiento sobre las alertas emitidas por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y las propias Naciones Unidas, así como también Amnistía Internacional, en torno al excesivo uso de la fuerza que se ha detectado en algunos de los momentos en los cuales la fuerza pública ha pretendido controlar las manifestaciones de protesta. De hecho, hay ciudadanos que han sido agredidos, creo yo, de forma excesiva, y no estoy hablando de los vándalos, sino de los ciudadanos que salen a protestar, porque sí diferencio yo a los vándalos, aquellos que crean el caos y la anarquía, de los ciudadanos que están protestando, de los indígenas que están protestando, y también trabajadores de la comunicación que han sido agredidos por la fuerza pública. ¿Cuál es su opinión sobre estos pronunciamientos de estos organismos, asambleísta Vilma Andrade? Nos sumamos efectivamente, inclusive habíamos hecho a través de comentarios que tenemos en un chat de quienes conformamos este grupo parlamentario, es que no es admisible, no es aceptable de ninguna forma de que haya un exceso y un excesivo uso de la fuerza que ha llevado realmente a actos que han sido vistos por todos los ecuatorianos. En ese sentido, nosotros habíamos inclusive planteado una reunión para el día de hoy. Se ha suspendido por obvias razones, no podemos ingresar a la Asamblea Nacional. Ustedes ven que está prácticamente acordonada y es muy compleja la situación en este momento. Pero lógicamente que nos unimos y seguimos insistiendo que solamente el diálogo constructivo, el diálogo con consensos, el diálogo no maniqueísta es el que nos puede llevar realmente a solucionar los problemas. No hay otro. Yo llamo la atención en esto al gobierno. ¿Por qué no en su cadena nacional le puso o le pidió a la iglesia o a los organismos de derechos humanos o a quienes ellos crean que puede ser el puente de diálogo entre los indígenas y
o los grupos sociales que ahora mismo se encuentran en protesta para que haya un diálogo. Ahora mismo tenemos al presidente y al gobierno en Guayaquil, tenemos, ustedes ven, la ciudad de Quito está abandonado a su suerte. Y eso creo que también tiene que ser un llamado de reflexión. Todos tenemos que contribuir en este momento a que haya un ambiente de paz. Tenemos que bajar los ánimos, todos tenemos que buscar que realmente se encuentre este diálogo y que entendamos que la lucha social también de los indígenas es una lucha que quizás está postergada. Este país, y reconocido por el anterior gobierno, por correísmo, no atendió al sector agrícola y ha sido un sector totalmente empobrecido ahora mismo. Tiene graves problemas de comercialización, tiene graves problemas de sobrevivencia, porque cuando se hace ahora concesiones o se dice que se va a eliminar los subsidios para las maquinarias, me pregunto, las pequeñas parcelas de las comunidades que hoy han venido de tantos puntos del país, necesitan maquinaria, ellos siguen con el pico y la pala labrando la tierra. Entonces hay que buscar también esa sensibilidad de todos para entender que aquí estamos ecuatorianos que defendemos la paz, pero siempre en conciliación sobre los derechos de quienes están ahora mismo debatiendo y luchando en las calles. ¿Cuál es la postura, la visión de la izquierda democrática, de esa organización política histórica que usted representa, asambleísta Vilma Andrade, con respecto de la suscripción del acuerdo del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional, con los multilaterales y los compromisos que adquiere el Ecuador por efecto de ese acuerdo, la liberalización de los precios de los combustibles, el despido de los trabajadores del sector público, la posible privatización o monetización de las empresas públicas, algunas de esas muy rentables como las telefónicas? ¿Cuál es la postura de la izquierda democrática? Bueno, usted me ha hecho aquí un señalamiento tan amplio y son de varios aspectos. Nosotros hemos hecho un comunicado también tratando de abordar varios temas. En el tema hemos señalado claramente que sí, y reconocemos que el país tiene un grave problema en este momento de un amplio endeudamiento a pesar de haber tenido recursos con renta petrolera tan alta y que tenemos un crecimiento, porque hay que decirlo, en ciertas áreas del gobierno, lo habíamos manifestado el inicio inclusive de nuestra campaña electoral, que es bueno que se haga un análisis, una racionalización del Estado, para que empleados públicos que posiblemente están en una área saturados o hay exceso, puedan ir a otras áreas, por ejemplo, al apoyo a los emprendedores, que es realmente el karma, la burocracia, porque les oprime, porque los trámites son lentos. Hemos hecho pronunciamientos en diferentes momentos y lo que nosotros sí señalamos claramente es de que todas las medidas que pueden ser tomadas y que tiene, ni siquiera conocemos las condiciones completas y por eso me exigimos transparencia. No conocemos qué otras medidas están siendo exigidas para créditos del Fondo Monetario. Perdimos la señal con Vilma Andrade. Perdimos la señal con Vilma Andrade, estábamos conversando justamente con ella, se cortó la señal, qué pena. Estábamos, de todas maneras, ya en la parte final era el criterio de Vilma Andrade, asambleísta de Izquierda Democrática, con su posición en torno a lo que está pasando ahora mismo en el país con Tertulio. Así es, eso, simplemente reiterar la información. A partir del día de hoy, con Tertulio en horas de la mañana, se daba a conocer de que se suspendía el cobro de los peajes en la autopista General Rumiñahui. Esta era una información que nos hacían llegar a través de los chats de la prefectura de Pichincha. ¿Qué más tenemos ahora último? No sé si tiene reportes más de lo que está pasando en el centro histórico de Quito. Tengo actualización más bien de reportes de vías cerradas. Esta actualización es de estos minutos. Redondel de Conocoto cerrado, Redondel del Condado cerrado, Redondel de San Visa cerrado, manifestantes avanzan por la Galo Plaza Lazo hacia el Arbolito por la 10 de agosto, manifestantes avanzan 6 de diciembre Granados al Arbolito. Nosotros hemos visto acá pues en la radio, hemos estado toda la mañana acá en la radio y constatamos justamente el avance de grupos de indígenas por la avenida 6 de diciembre hasta el Parque El Arbolito. Así que esto es lo que se pudo notar a lo largo de la 6 de diciembre. Tenemos también acá Simón Bolívar, Alma Lojana cerrada, Puente de Guajaló despejado, autopista Rumiñahui y Valle de los Chillos, Quito cerrada,
Chillogallo, sector El Caballito cerrado, túnel Guayasamín habilitado, avenida Simón Bolívar, sector Universidad Internacional cerrada, avenida Mariscal Sucre y Morán Valverde cerrada, 12 de octubre, sector de la Universidad Católica cerrada, presencia de volquetas en el intercambiador de Carapungo, a la altura del nuevo centro comercial que está por ser inaugurado. La Ruta Viva hasta la Simón Bolívar despejada, Simón Bolívar tráfico normal al norte desde la Ruta Viva, intercambiador del Trébol cerrado, vía Intervalle cerrada, Panamericana Norte, intercambiador de Carapungo cerrada, redondel de Carapungo cerrado, redondel de Gualo en Zambisa cerrado, centro histórico cerrado, no sé cómo vamos a llegar a la casa, redondel entrada Llano Chico cerrada, peaje de Oyacoto cerrada, autopista Rumiñahui, ya lo comentamos, hasta el Trébol cerrada, 6 de diciembre Itarqui en el Arbolito cerrada, 12 de octubre Itarqui en la misma zona cerrada y el Coliseo Rumiñahui cerrada. Yo por eso hoy, sabes que reflexioné muchísimo, madrugué más de la cuenta y me vine en la bicicleta. Yo no avanzo a venir en bicicleta, pero, además porque ni tengo. Bueno, o sea, yo por suerte estoy más cerca que tú de la radio, pero claro, pensaba sobre la dificultad que podía enfrentar en el resto del día y sobre lo expuestos que pueden quedar los vehículos, ¿no? Aquí afuera en la calle. Te pregunto a ti, a propósito de lo que conversábamos hace un segundo con Vilman Rade. Que esté ahora mismo el presidente de la Asamblea, César Litardo, pensando en un lugar, en unas instalaciones seguras para que la Asamblea pueda sesionar. ¿La sesión para tratar qué? ¿Para hablar de qué? ¿Para debatir sobre qué? De la crisis, ¿no? Sí, pero ¿y a dónde van a llegar? O sea, ¿cuál podría ser la resolución? Porque ya ha dicho Vilma Andrade que no ¿cuál van es el a ámbito seguir, de acción? Claro. Exactamente, que no van a seguir el libreto del correísmo que planteaban la semana pasada una salida, debatir sobre las medidas económicas y el plantear el adelantamiento o las elecciones anticipadas. Entonces, si ese no es el camino, ¿qué es lo que plantearía la oposición? O bueno, en este caso el oficialismo, ¿no? Esta coalición gobiernista que ahora mismo está dominando la Asamblea. ¿Sobre qué van a debatir? Si la urgencia es debatir ya, hoy en la tarde, o en la noche, o en la madrugada de mañana, o mañana en la mañana, o en la tarde de mañana, pero ya, ¿qué es lo que va a conversar la Asamblea? ¿Sobre qué van a hablar? Claro. Y yo sigo insistiendo, para mí es un tema que yo no le encuentro ahí un empate. A ver, tienes tú ahora mismo a la población o parte de la población manifestándose en contra de las medidas económicas. Medidas económicas que, digamos, tienen como su mayor ebullición en la eliminación del subsidio de la gasolina y el alza de los combustibles, ¿no es cierto? Consecuencia de eso, alza de pasajes, de fletes, de servicios, etcétera. Ya, eso le tiene fastidiada a la gente ahorita. Todavía no se debaten las reformas laborales. ¿Qué va a pasar cuando lleguen las reformas laborales a la Asamblea y se plantee el contrato por horas, la duración de contrato de 3 años? Es que yo te digo una cosa. ¿Qué va a pasar ahí? Es que yo te ahí digo los trabajadores también van a volver a... O sea, eso va a ser una cosa... No, pero yo te digo una cosa. ¿no? Las reformas laborales tenían que haber sido enviadas hace 7 días. Hoy martes se cumplirá la primera semana desde el anuncio de las medidas económicas por parte del Ejecutivo y las reformas no llegaron a la Asamblea. No llegaron miércoles, no llegaron jueves, no llegaron viernes, no llegaron lunes. Hoy no van a llegar por obvias razones, la Asamblea está cerrada, está cercada, no están trabajando por la situación de convulsión social que vive el país. Yo me temo que estas reformas probablemente ni siquiera las envíen y si las envían no será como originalmente se habían anunciado y me parece a mí que para eso será la negociación que seguramente, y esperamos que sí ocurra, ¿verdad? Esperamos que así ocurra, que se sienten las partes a dialogar y logren limar asperezas y llegar a puntos de consenso. Realmente tengo ese reparo. Yo creo que la reforma laboral no va a llegar a la Asamblea como originalmente se anunció. Al menos no como ha pasado en este momento. La colega periodista Priscila Salazar había posteado también hace minutos. Se juntaron indígenas del norte y sur del país en la avenida Patria 6 de diciembre, recorrieron la 10 de agosto y nuevamente se instalan en el Parque del Arbolito, eso que está pasando en el sector del Ejido. Recordar a nuestra audiencia, no hay paso por el sector del Ejido. Hay dificultades para poder pasar por ahí justamente por la presencia de manifestantes. Gracias a Cris Cabezas. ¿Qué nos postea Cris? Ministro de Trabajo Andrés Madero asegura que el proyecto de reformas económicas y laborales todavía se está afinando en los temas sensibles. Ahí está, es lo que estoy diciendo.
Gracias, Cris. Yo creo que esta declaración del ministro Madero, de alguna manera, le da razón a lo que acabo de señalar. Pienso yo de que el gobierno va a tener que reformular su propuesta original de reformas laborales en el curso de los diálogos, que estoy seguro que así va a pasar, porque esta crisis tiene que llegar a una solución, y la forma de solucionar esta crisis es sentándose a conversar y cediendo las dos partes. El momento que cedan, estoy convencido que habrá una reformulación de la política laboral que se pretende incorporar por parte del gobierno a través de este proyecto de ley que tiene que llegar hasta la Asamblea. Veamos. ¿Qué pasa si es que por efecto de los acuerdos firmados con el FMI no puede ceder? Ese creo que también es otro impedimento. Por acá, Diana Benítez, Dianita, nos envía fotografías y nos alerta de que la avenida Manuel Córdoba Galarza, la vía a la mitad del mundo, está bloqueada. Está bloqueada la vía a la mitad del mundo, Manuel Córdoba Galarza. Muy bien. Tenemos que cortar. Habíamos nosotros generado este reporte de 1 hora, de 11 a 12 horas, para actualizar información sobre lo que está pasando en la ciudad y en el país, y obviamente recoger algunos de los criterios de varios de los actores políticos y sociales con sus visiones en torno a la crisis que en el momento enfrenta la República. Vanesita Cuenca nos escribe con tertulio. ¿Qué dice? Tampoco hay paso por la Simón Bolívar y General Rumiñahui. Está atrapada en esta zona, Vanesita. Tenga cuidado. Dificultades, ¿eh? Sí. Comprometemos a nuestra audiencia, 17 horas, de 17 a 19 horas nuevamente los contertulios con ustedes, tendremos entrevistas aquí en vivo, nuevos enlaces con autoridades, con voceros, para evidentemente seguir compartiendo información en torno a este tema. 17 horas. Oye, a las 14 horas hay una convocatoria a los medios de comunicación a una rueda de prensa del Frente Unitario de Trabajadores para dar a conocer su posición ante los graves acontecimientos del país. 14 horas, Hotel 6 de diciembre, en la 6 de diciembre y Roca, firma Mesías Tatamues. Correcto, cierro la transmisión, envío un saludo a Nicole, la hija de Valeria Cárdenas, que nos está escuchando, escuchando la señal de los contertulios. Un abrazo en este día complejo, le mandamos un abrazo, pues nos pide que le enviemos justamente ese saludo. Gracias, sigan en sintonía de Majestad FM, nosotros 17 horas nuevamente en este reporte especial de A Primera Hora a través de Majestad FM y Majestad Televisión. Volvemos.